Muy buenas tardes, somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. En esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica Gestión de Servicios Informáticos, ¿ok? El tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver acerca del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, tiene que ver con lo que es el PETI, ¿ok? Se dice que toda empresa, ¿no?, debe tener un plan estratégico, el cual debe estar enfocado acerca de las TI, acerca de las tecnologías de la información. Profesor, ¿qué significa PETI? Plan estratégico de tecnologías de la información. A eso hace referencia a sus siglas, de ahí la palabra PETI. ¿Listo? Ya. Muy bien. Entonces, en esta sesión vamos a hablar exactamente los lineamientos, los conceptos de qué cosa es un PETI, ¿no? El PETI, como repito, tiene que ver con el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información. Toda empresa tiene que tener un plan estratégico, pero este plan estratégico va a estar orientado más que todo hacia las TI, hacia las tecnologías de la información que va a tener la empresa o que debe tener la empresa, ¿ok? Entonces vamos a revisar el día de hoy algunos conceptos para clarificar acerca de qué trata este plan estratégico, cuál es la estructura que debe de tener y de qué manera debemos de abordar un plan estratégico de IT o de TI, como también se le denomina, ¿ok? Muy bien, ¿qué cosa es un PETI? Dice, un PETI es un plan estratégico de tecnologías de la información, ¿ok? Que es básicamente un documento, es un documento donde vamos a tener que definir cuál va a ser la estrategia bajo la cual se espera que estas tecnologías de la información que existen dentro de una empresa se integren con la misión, con la visión y sobre todo con los objetivos organizacionales que tiene toda empresa. Los planes estratégicos permiten un adecuado uso de las TI, un adecuado uso de las tecnologías de la información como agente de transformación organizacional. Es bien sabido, jóvenes, de que las tecnologías de la información aportan valor a una organización. Es bien sabido que toda empresa hoy en día utiliza de sistemas de información o sistemas informáticos. Y muchos de estos sistemas de información, pues, trabajan con ciertas tecnologías, con ciertos equipos, con ciertos recursos tecnológicos. Entonces, para estos recursos tecnológicos que tiene una empresa, que existen dentro de una empresa, tiene que existir, dice, cierto plan estratégico, cierto plan que esté orientado a estas tecnologías, en la cual el uso, la adopción de estas tecnologías de la información se integren, dice, con la visión y con la misión y sobre todo con los objetivos de la organización. En otras palabras, si una empresa va a consumir tecnología, esta tecnología tiene que ser de gran ayuda o debe de aportar a la empresa en cuanto al manejo de sus actividades comerciales o sus actividades de negocio, de tal manera, pues, que le sume un valor. Ahora, estas tecnologías, profesor, significan que se van a tener que adquirir, probablemente se van a tener que adoptar dentro de la empresa, pero una vez que se adopta, una vez que se adquiere, una vez que se compran estas tecnologías, ya sean recursos de hardware o recursos de software, ya sean servidores, equipos, laptops, etcétera, sistemas ERP, sistemas OLAP, sistemas web, aplicaciones móviles, sistemas de escritorio, lo que fuere, todas estas tecnologías de la información que la empresa, profesor, va a adquirir, van a ser adquiridas para que se supone, ¿no? Se supone que van a ser adquiridas para que apoyen al proceso o a los procesos de la organización en cuanto al manejo, en cuanto al tratamiento, en cuanto al procesamiento y al almacenamiento de la información, ¿verdad? Que maneja toda empresa. Sí, la pregunta es, una vez que estas tecnologías se adoptan, se adquieren, ¿quedan ahí? ¿No van a ser gestionadas? ¿No van a ser administradas? Pues obviamente tiene que haber una gestión de estas tecnologías.
Y para eso debemos de elaborar un plan estratégico. No hay que olvidarnos de que toda gestión parte de la planificación. Aquella persona que no planifica, entonces difícilmente va a poder hacer una gestión de calidad. Difícilmente va a poder gestionar estos recursos tecnológicos. Tiene que haber un plan estratégico en el cual se involucre la adquisición, el mantenimiento, el control de estas tecnologías que existen dentro de la empresa, de tal manera pues que le sume o aporte cierto valor a la organización. Si no planificamos, si no creamos un plan estratégico a largo plazo de renovación de equipos, de actualización de equipos, de cambio de equipos, de adquisición de equipos, pues simplemente lo que vamos a hacer es tener un elefante en blanco, porque la organización va a adquirir, va a comprar tecnología, pero si no, estas tecnologías no se gestionan en el tiempo, no hay un mantenimiento, no hay un plan estratégico, pues simplemente al final puede que esas tecnologías no sean renovables y al final pues la tecnología pasa. Tú sabes que la tecnología no queda, no es estable. Con el tiempo existe lo que se llama el principio de innovación. Si una empresa no innova a nivel tecnológico, pues simplemente los recursos que tiene, ¿no? En su momento le van a ser útil, pero una vez pasado ese tiempo de vida útil, va a ser tecnología obsoleta. Si no hay un plan estratégico de renovación, de mantenimiento de estas tecnologías, entonces obviamente pues no se va a llevar a cabo una gestión adecuada o pertinente para la empresa. Entonces toda empresa tiene que tener un plan estratégico. Así como existe, no sé si ustedes han escuchado y lo voy a anotar en el chat, existe lo que se llama el PEE. Se dice que toda empresa, es con doble E, el PEE, toda empresa debe tener un plan estratégico, por ejemplo, empresarial. Toda empresa debe contar con un PEE, un plan estratégico empresarial, ¿no? Que tiene que ver pues con un plan a futuro de cómo la organización va a trabajar, va a funcionar a nivel comercial, a nivel operativa, ¿no? Entonces, así también existe lo que se llama el PETI. El PETI es lo que nosotros conocemos como plan estratégico, ¿ya? Es un plan estratégico de TI, de tecnologías de la información. ¿Estamos? Profesor, ¿existe, ese es el único documento, ese es el único plan estratégico o hay otros planes? Pues la respuesta es hay otros planes dentro de lo que es la gestión de TI o la gestión de servicios de TI, la gestión de servicios informáticos. Están, por ejemplo, también los planes de contingencia, ¿no? Toda empresa debe tener también un plan de contingencia. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de planes, los planes son básicamente unos documentos formales donde nosotros vamos a estipular una serie de lineamientos. Cada uno de esos planes tiene un fin, un objetivo, ¿ya? Entonces tienes, por ejemplo, el plan de contingencia, tienes el PETI, tienes el P, ¿no? Hay una serie de planes. Ok, entonces a eso se refiere cuando hablamos de PETI. Es un documento, ¿no? Que define y dice la estrategia bajo la cual se espera que estas tecnologías de la información se integren con la identidad institucional de la organización, es decir, se integre pues con la visión, con la misión y con los objetivos que la empresa tiene. Los planes estratégicos, dice, permiten un uso adecuado, ¿no? De las TI como agente de transformación organizacional. Es decir, lo que buscamos es que realmente estas tecnologías sean un agente de cambio para la empresa, un agente de mejora, ¿ok? ¿Cómo funciona un PETI? ¿Cómo es que esto funciona? Bueno, existen ciertos pasos que hay que considerar. El primero de ellos dice, debemos de hacer un análisis interno y externo de la empresa. Debemos realizar un análisis interno y externo.
Cuando hablamos de un análisis interno, estamos hablando del reconocimiento, ¿ya? De las fortalezas, y de las debilidades. Cuando hablamos de un análisis externo, estamos hablando de las oportunidades y estamos hablando también de las amenazas. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, tengan en cuenta que cuando nos habla de que si vamos a tener que elaborar un PETI, lo primero que tenemos que hacer es hacer un análisis FODA. Eso se llama análisis FODA o también conocido como análisis DAFO. El análisis FODA, repito, consiste básicamente en llevar a cabo un análisis interno y externo de la empresa. Repito, cuando hablamos de un análisis interno, estamos hablando de la identificación de ¿qué cosa? Ideas. Cuando hablamos de un análisis interno, ¿de qué tipo de análisis estamos hablando? De la identificación de ¿qué? Ideas. De las fortalezas, jóvenes, ¿ya? El análisis interno tiene que ver con la identificación de las fortalezas. ¿Solo las de fortalezas? ¿Solamente las fortalezas? ¿Qué más? Acuérdate que el análisis interno es todo lo que se puede, digamos, todo lo que está bajo nuestro dominio, todo lo que podemos controlar. Todo lo que no podemos controlar es el análisis externo. Está fuera de nuestro alcance, está fuera de nuestro dominio, fuera de nuestro control, ¿no? Como nos dice aquí Ramírez Ángel en el chat, ¿no? Profesor, el análisis interno pues tiene que ver con la identificación de las fortalezas, muy bien, y las debilidades. Excelente, muy bien Ángel. Entonces, a eso se refiere el análisis interno. Entonces, el DAFO, o también conocido como FODA, no solamente lo podemos aplicar, ojo, a nivel personal, también podemos aplicar a nivel empresarial, ¿no? Es muy común cuando uno se presenta de repente a un trabajo, ¿no? Después de pasar la entrevista, después que evalúan tu currículum, ¿no? De repente se presenta pues Miguma, ¿no? Ramírez lleva su currículum, ¿no? Lo entrega a la persona que lo va a entrevistar, la persona que va a entrevistar pues va a revisar su hoja de vida, ¿no? Va a revisar pues sus estudios, ¿no? Sus capacitaciones, seminarios, en fin, etcétera, todos los documentos que él tenga que acredite de alguna manera su formación profesional. Y luego de revisar el currículo de Miguma, lo que van a hacer con Miguma es básicamente someterlo a una evaluación, ¿no? Van a tener que evaluar justamente sus conocimientos, sus competencias, sus capacidades, ¿no? Luego viene pues el famoso análisis o evaluación psicológica, ¿no? Siempre pasan el test psicológico. Y en una de esas evaluaciones, jóvenes, siempre he visto que ahora último, están pidiendo que realice un análisis DAFO o FODA. Es decir, le piden al postulante que identifique, ¿no? Dice, identifique usted 5 fortalezas y 5 debilidades. Entonces, claro, él como especialista y él como profesional, pues va a ver cuáles son sus puntos fuertes y va a ver cuáles son sus puntos débiles, ¿no? Entonces, en eso consiste el análisis FODA. Es un análisis interno y externo. Decimos análisis interno porque obviamente tenemos que identificar, ¿no? Como dijo ahí Ramírez, cuáles son las fortalezas y también cuáles son las debilidades. Si yo hago eso, estoy haciendo análisis interno. El análisis externo, pues tiene que ver con la identificación de las oportunidades. Las oportunidades es lo que ofrece el contexto, lo que ofrece el entorno a una persona, ¿no? Oye, ¿y qué oportunidades tiene Ramírez? ¿Qué oportunidades tiene Jerónimo? ¿Qué oportunidades tiene Guisado respecto en el tema laboral, ¿no? Y frente a qué amenazas está expuesto o estaría expuesto uno como profesional, ¿no? Una amenaza latente que siempre va a estar o va a existir,
pues es la competencia, ¿no? La competencia es una amenaza, ¿sí o no? Entonces, así como nosotros podemos aplicar un análisis FODA o DAFO, ¿no? A nivel personal, también podemos aplicar un análisis FODA a nivel empresarial. Y no solo a nivel empresarial, sino también a nivel de infraestructura tecnológica. Podemos hacer una identificación de cuáles son las fortalezas que tiene la empresa en cuanto a la adquisición de equipos tecnológicos y qué debilidades tiene, ¿no? A nivel de seguridad informática, por ejemplo, ¿no? A qué amenazas está expuesta y qué oportunidades de repente tendría, ¿no? La empresa frente al mercado, ¿no? A sus competidores, etc. ¿Qué nos dice por acá Jerónimo? La mucha competencia en el área, ¿no? Claro, una amenaza latente a nivel profesional es el exceso o digamos la sobreoferta, ¿no? De profesionales dentro de un mismo área. Entonces, obviamente eso es una amenaza, ¿no? Y esto obviamente siempre se va a dar en todo contexto, sí, obviamente, porque si no hay competencia, la competencia es buena. Si no hay competencia, pues tú no mejoras. La competencia te hace mejorar, ¿no? O mejoras, o te reinventas, o simplemente te quedas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la competencia también te ayuda no solo a mejorar, sino también, como dice ahí Jerónimo, ¿no? A ascender, ¿ok? Bien, entonces, cuando hablamos del PETI, pues lo primero que tenemos que hacer, nos dice aquí, es una identificación de dos tipos de análisis. Hacemos un análisis interno y un análisis externo de la empresa, de la organización. Identificando a nivel interna cuáles son las fortalezas que tiene la empresa, qué debilidades son las que la empresa tiene y frente a qué oportunidades esa empresa se encuentra actualmente en el mercado y a qué amenazas también estaría expuesta dicha empresa. Entonces, vamos a tener que partir por el análisis FODA o análisis DAF. ¿Ok? Punto 1. Punto 2. Conocer los resultados de la evaluación inicial de la organización. Es fundamental, dice, saber cuáles han sido los resultados de esa evaluación inicial de la empresa para establecer cuál va a ser ese plan de trabajo. ¿Cuál va a ser el plan de trabajo que se va a tener que implementar? Ese plan de trabajo debe considerar un determinado número de días de trabajo, un determinado número de horas también, entre otros detalles que pueden ser, en este caso, necesarios para la definición, para el diseño, para la elaboración y finalmente la construcción de lo que sería el plan estratégico de tecnologías de la información, de lo que sería el PETI. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Dentro del paso 2, ¿no? Nos habla también de no solamente entonces conocer los resultados de la evaluación inicial de la empresa para lo que es la elaboración del plan de trabajo que vamos a tener que realizar, sino que también debemos ejecutar, dice, las sesiones de trabajo con nuestro equipo de consultores. Claro, si vas a elaborar un plan estratégico de TI, no lo vas a hacer solo. Tienes que conversar con alguien, tienes que comunicar, tienes que analizar. Y este proceso no lo hace una sola persona. Esto hay que hacerlo de forma integral con los demás especialistas que laboran en el área de sistemas dentro de la empresa. Es decir, en este caso tú lo harás con tus partners, ¿no? Para que en conjunto, como equipo, puedan ustedes ejecutar cada una de las sesiones de trabajo que van a tener que realizar durante y a lo largo del desarrollo de este plan estratégico de TI. ¿Ok? Siguiente, dentro del mismo paso 2, dice, realizar el seguimiento de las acciones implementadas.
Todo lo que ustedes implementen de forma física dentro de una organización, jóvenes, como parte de la gestión, tienen que hacer una supervisión, un seguimiento, un monitoreo de las acciones que ustedes van a implementar o están implementando. Aquí, el equipo de consultores es fundamental porque en todo caso es el equipo de consultores, ¿no?, quien realizará justamente una evaluación final para verificar el entendimiento, la viabilidad, la factibilidad del nuevo plan estratégico de tecnologías de la información y su adherencia con los demás planes de la organización. Profesor, una pregunta, ¿sí? ¿Por qué ahí en el concepto o en la definición dice su adherencia con los demás planes de la organización? Significa que una empresa no maneja un solo plan, maneja varios planes, ¿ok? En el chat de la plataforma de videoconferencia Zoom hemos hablado hace un momento de que toda empresa posee lo que se llama el PEE. ¿Qué es el PEE? Plan Estratégico Empresarial. Toda empresa debe tener un PETI, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información. Debe tener también un plan de contingencias, ¿sí? Un plan de contingencias. Y debe de tener también un plan de continuidad del negocio, también conocido como PCN. Entonces, hasta el momento he mencionado 4 planes. El plan estratégico empresarial, o sea, el plan que va a regir el conjunto de estrategias, ¿no?, de acciones, de actividades que la empresa va a tener que ejecutar, ¿no?, para que siga quizás sobreviviendo dentro del mercado, ¿no?, a nivel comercial, a nivel operativo. Eso lo tendrá que considerar en su plan estratégico empresarial. También está el PETI, que tiene que ver con el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, ¿no? Van a tener que, obviamente, elaborar un plan que esté enfocado, ¿no?, de forma estratégica hacia estas tecnologías de la información que la empresa va a adquirir o que en todo caso ya cuenta. El plan de contingencias es otro plan importante que también se construye, se elabora, primero se formula y luego se elabora con la finalidad de que en algún momento también se ejecute. Un plan de contingencias es un documento, ¿no?, donde van a tener que considerar una serie de elementos, ¿no?, de básicamente qué hacer frente a cualquier siniestro o frente a cualquier amenaza, ¿no?, que ponga en riesgo la operatividad de la empresa. Este plan de continuidad puede estar enfocado sobre un incendio. Este plan de continuidad puede estar enfocado sobre algún desastre natural, como por ejemplo un terremoto o un huaico. Eso va a depender también de dónde está ubicada la empresa, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Perú, en Sudamérica, no existen los famosos tornados o huracanes. En Norteamérica eso sí existe, ¿no? Porque obviamente Norteamérica es llano, es plano. Aquí tenemos la famosa cordillera de los Andes, y la cordillera de los Andes de alguna u otra manera nos protege frente a esas amenazas o desastres naturales. Entonces, ¿a qué conclusión quiero llegar, jóvenes? Que un plan de contingencia se elabora, se diseña en función a una realidad, ¿no?, de una empresa. Cada empresa tiene una realidad distinta. Una empresa de Perú es totalmente distinta a una empresa ubicada en Europa, porque a nivel de amenazas naturales o desastres naturales, pues son distintos, ¿no? Aquí en Perú no hay huracanes, no hay tornados a nivel de desastres naturales, pero sí el peligro más latente son los terremotos. De eso no nos podemos escapar. Y en el caso de los huaicos, eso es cuando de repente la empresa está cerca
alguna vertiente, algún río donde obviamente sabemos que se puede desbordar y puede arrasar con toda la infraestructura quizás de la organización. ¿Y qué pasaría si eso se da? Entonces tienes que activar tu plan de contingencia. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, no? Para mitigar el impacto de determinada amenaza que va a poner en riesgo, ¿no? La parte comercial u operacional de la empresa. Entonces, para eso se elaboran planes de contingencia, y hablo en plural, ¿ok? Profesor, el plan de continuidad del negocio, ¿a qué se refiere? Pues en el supuesto caso que ocurra alguna amenaza o desastre natural, como por ejemplo un terremoto, la empresa va a colapsar. Pero, profesor, la empresa no puede dejar de vender. La empresa tiene que seguir operando, funcionando, ¿no? Porque tiene pasivos, tiene gastos. La empresa tiene que generar activos, tiene que generar ingreso de dinero. ¿Cuál es? Se preguntará la gerencia, le preguntará al área de sistemas. Muy bien, señores, ha ocurrido este siniestro, puede ser desde un incendio hasta un terremoto. Ha ocurrido este siniestro y díganme ustedes cuál es el plan de continuidad del negocio. Entonces, seguramente el área de sistemas deberá tener formulado un PCN, un plan de continuidad del negocio, de tal manera que la empresa no queda, de que la empresa pues no queda, o no quede en todo caso inoperativa, ¿no? Donde la empresa pues no deje de funcionar. La empresa tiene que seguir generando recursos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a eso se refiere cuando hablan aquí en el concepto, ¿no? De que debemos de realizar, dice, el seguimiento de las acciones implementadas, ¿no? El equipo de consultores, el equipo de especialistas, ¿no? Del tema de auditoría y seguridad, harán pues una evaluación final para verificar el entendimiento, la viabilidad del nuevo plan estratégico de TI y la adherencia, ¿no? De con los otros planes de la organización. Y cuando yo decía los otros planes de la organización, pues estábamos hablando de esos planes, ¿no? El PE, el plan estratégico empresarial, el plan de contingencia, el plan de continuidad del negocio, el plan estratégico de TI, de tecnologías de la información. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Estamos claros? Bien. Continuamos entonces. Siguiente interrogante nos dice, ¿no? ¿Qué empresas necesitan de un plan estratégico de tecnologías de la información? ¿No? Surge esa pregunta muy interesante, ¿no? ¿Y qué empresas? ¿Qué empresas necesitan de un PETI, de un plan estratégico de tecnologías de la información? ¿Quién me puede dar la respuesta, por favor? Ya sea por el chat o activando su mic. ¿Qué empresas creen ustedes que necesiten de un plan estratégico de TI? ¿Respuestas? ¿Ideas? Profesor, yo creo que casi, o mejor dicho, todas, porque ya que toda empresa tiene un área de sistemas o de informática, ¿no? Y al tener esa área, necesariamente tendrían que tener un plan estratégico de TI, ¿no? O un PETI. Muy bien, Jerónimo, excelente. Ya, ok, está bien. Pero no solamente es aquella empresa que tiene un área de sistemas, sino también aquella empresa donde quizás todavía no tengan implementado una infraestructura tecnológica. Aquella empresa de repente donde todavía no han implementado sistemas de información. Aquella empresa de repente donde todavía no utiliza estos recursos tecnológicos de tipo
hardware, ¿no? Como algunos computadores o equipos, así como también algunos programas o softwares. Pero, ahí viene el pero, Jerónimo, esa empresa, a pesar de no contar con recursos tecnológicos, quiere, desea, es consciente que necesita de un plan estratégico de TI, escucha bien, a largo plazo. A largo plazo. Profesor, bueno, me han llamado, dirá Jerónimo, la empresa, no sé, vamos a suponer que se llama, pues, es una caja de ahorros, o de repente es una pyme, una MIPE, vamos a poner que es una pyme, una MIPE que recién está empezando a trabajar, o que ya tiene cierto tiempo en el mercado, pero todavía toda su actividad comercial, ¿no? Toda su actividad comercial todavía sigue operando, sigue funcionando, ¿no? De todos sus procesos de negocio, todos sus business process, siguen operando de forma manual, de forma procedimental. No tienen todavía nada sistematizado. Los pedidos, las facturas, las órdenes de compra, etcétera. Todo se lleva a cabo de forma manual, profesor. Pero el gerente es consciente que necesitan de un sistema de información, que necesitan de un sistema informático. Al margen, que si es un sistema web, un software de escritorio, una aplicación móvil, un sistema ERP, etcétera, o la app. ¿Estamos? Al margen de qué tipo de sistema de información esa empresa requiere, ellos son conscientes que necesitan adquirir ciertas tecnologías para mejorar su actividad comercial, para mejorar su actividad de negocio. ¿Estamos de acuerdo? En ese proceso de cambio, de change, la empresa decide elaborar, formular un primer PETI, un primer plan estratégico de TI al 2025. No van a implementar este plan en el 2021. Es un plan que ellos están proponiendo ya ejecutar a largo plazo. Es un plan a largo plazo. Es un plan estratégico a largo plazo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este famoso PETI, este famoso Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, ojo, no necesariamente se tiene que formular, se tiene que, digamos, cuando digo formular es crear para implementar ya, de forma inmediata, sino que también puede ser un plan estratégico de TI a largo plazo. Podemos tener un PETI al 2025. Y en ese periodo de tiempo, todo en ese range of time, en ese rango de tiempo, la empresa va a tener que ejecutar una serie de acciones, una serie de actividades, como por ejemplo la adquisición de equipos, la adquisición de computadores, la implementación de una red LAN, etcétera, etcétera. Todo lo que la empresa quiera adquirir tiene que estar documentada, tiene que estar especificada en un plan estratégico. Y repito, este plan estratégico lleva por nombre PETI porque es un plan estratégico que está orientado hacia las tecnologías de la información. ¿Estamos de acuerdo, Jerónimo? Pero lo que tú has dicho, Jerónimo, también es cierto. Porque toda empresa que quizás ya cuente con un área de sistemas, que quizás ya cuente con un departamento de desarrollo, está obligada a tener un plan estratégico, ¿no? Orientado a las tecnologías de la información.
Y ese plan estratégico de TI no tiene que ver única y exclusivamente solo con la adquisición de nuevos equipos, que por lo general todo PETI establece siempre o recomienda siempre o establece siempre la adquisición de nuevas tecnologías, sino también está de repente el tema de mantenimiento. No solamente es la adquisición de recursos tecnológicos, sino también formular planes de mantenimiento en el tiempo, a largo plazo. No solo la adquisición, sino también el mantenimiento. ¿Ya? Entonces, ese plan estratégico, repito, debe estar orientado hacia las TI, ¿no? Y como les decía y les comenté en el chat de la plataforma de videoconferencia Zoom, una empresa maneja varios planes. El primero de ellos es el plan estratégico empresarial. El segundo puede ser, en este caso, si ya cuenta con un área de sistemas, tener un plan estratégico orientado hacia las tecnologías de la información que va a adquirir o que debe de contar para que les ayude estas tecnologías en sus procesos de negocio o procesos comerciales que esa empresa maneje. También existen los planes de contingencia, ¿no? Estos planes de contingencia, básicamente cuando ocurre cierta o se detectan ciertas amenazas, ciertas vulnerabilidades que ponen en riesgo la seguridad de la información, que ponen en riesgo la seguridad informática, ¿no? Se deberá de activar inmediatamente el plan de contingencia. Si ocurre una amenaza y efectivamente el riesgo que se identificó se logra ejecutar, se logra dar, entonces debe haber un plan de contingencia, ¿no? Oye, ¿y qué pasa si, por ejemplo, ocurre, no sé, un desastre natural? No sé, pues de repente un incendio, de repente una inundación, un huaico, qué sé yo, pues un terremoto, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de un desastre natural como, por ejemplo, una inundación, una que se inundó toda la cuadra donde está operando de repente esta empresa, ¿no? Vamos a suponer que esta empresa está en una zona rural y se ha inundado. Entonces, yo supongo, ¿no?, que si es que esa empresa ya tiene un área de sistemas, el jefe de sistemas no se le habrá ocurrido poner el área de sistemas, el centro de datos o el data center en el sótano, ¿no? Ni hablar. Porque si él ha hecho eso y ha habido pues una inundación, pues obviamente chau equipos. Todos los equipos que probablemente estaban, van a terminar bajo el agua, ¿no? Si es una edificación de 5 o 6 pisos, tampoco se recomienda que el data center se ubique en el último piso del edificio. Eso es por una normativa, no se recomienda. Siempre cuando una empresa está operando en una edificación de 5 a 6 pisos, se recomienda que el data center o el centro de datos, o en este caso el área de sistemas, se encuentre en el nivel intermedio del edificio. Ni en el primer piso ni en el sótano. De preferencia entre el segundo o tercer piso, siempre en la parte intermedia de la edificación. Es lo que se recomienda. ¿Ya? Entonces, ahí, pues, si es que ocurriera un desastre de esa naturaleza, donde hemos perdido los servidores, se dañó, se perdió el servidor de la base de datos, se perdió el servidor proxy, en fin, pues debe haber un plan de contingencia. Alguien dirá, no, profesor, no hay problema, porque nosotros manejamos backups, copias de seguridad, y se encuentran en un servidor remoto a tantos metros, kilómetros no sé, de ubicación geográfica, ¿no? Perfecto. Tienes, digamos, dentro de tu plan de contingencia, has considerado el tema de trabajar con servidores remotos, lo cual está muy bien. Otro tipo de plan que existe dentro o que debe de contar toda empresa es un plan de continuidad del negocio, ¿no? Cuando se pone en riesgo la operatividad, el funcionamiento de las actividades comerciales de una empresa, debe haber un plan de continuidad. Ese plan que me permita rápidamente seguir operando a nivel comercial, seguir generando activos, porque la empresa no puede quedar detenida. Una empresa deja de operar por un determinado periodo de tiempo y esta muere, se asfixia. Los gastos
la van a terminar ahogando, y lo cual puede conllevar pues a la quiebra. ¿Estamos? Ok, muy bien. ¿Preguntas? ¿Cuestiones? ¿Estamos explicando? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. Entonces, a eso respondía la pregunta que decía, ¿no? ¿Qué empresas necesitan de un plan estratégico de TI? Pues obviamente, no solamente necesitan de un PETI aquellas empresas que ya cuentan con recursos tecnológicos, sino que también se puede tener un PETI a largo plazo. Podemos formular un PETI al 2025, al 2024, al 2026, a largo plazo. Y en todo ese periodo de tiempo podemos ir recomendando la adquisición de nuevas tecnologías, la renovación de ciertos equipos, ciertos servidores, incluir planes de mantenimiento de tipo preventivo, de tipo correctivo, de tipo adaptativo o perfectivo dentro de los sistemas de información que existan dentro de esa organización. Planes de mantenimiento preventivo no solo a nivel de sistemas, sino también a nivel de hardware. ¿Estamos? Limpian los equipos, hacen mantenimiento físico del servidor, hacen mantenimiento físico de los ordenadores de escritorio. Ya, entonces, eso también debe de estar considerado dentro de ese plan estratégico de TI. ¿Ok? Muy bien, dice aquí, cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de organización que desee establecer un plan estratégico, ¿no? De TI para continuar, dice, a los planes estratégicos, para contribuir a los planes estratégicos de la organización. O sea, toda empresa debe contar con un PETI justamente, ¿no? Para contribuir al logro, al cumplimiento de aquellos planes estratégicos que la empresa puede tener, ¿no? Surge la siguiente pregunta, ¿no? ¿Y quiénes? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes pueden realizar el plan estratégico de TI? ¿O quiénes son los encargados de realizar, de formular este documento, este plan estratégico, el cual va a estar orientado a estas tecnologías de la información? Dice aquí lo siguiente: el diagnóstico inicial, el acompañamiento, la revisión va a estar a cargo de un equipo de consultores. Va a estar a cargo de un equipo de consultores en TI, en tecnologías de la información, que cuenten, dice, con el conocimiento, que cuenten con las certificaciones y sobre todo con la experiencia, ¿no? Para el acompañamiento, para la asesoría, ¿no? Que necesita la empresa, que necesita la organización. ¿Estamos de acuerdo? En general, los consultores deben de contar con un amplio conocimiento en lo que es diagnóstico, implementación y revisión de estrategias. Es decir, deben ser, en este caso, gente que maneje ciertas estrategias en diferentes, que hayan participado en diferentes organizaciones, en el asesoramiento de diferentes empresas, ¿no? Independientemente del sector de la industria, independientemente de qué sector sea esas empresas a las cuales ellos hayan asesorado. Pero tiene que ser gente que tenga experiencia en el tema de consultoría, en el tema de certificación, ¿no? De lo que son pues estas tecnologías de la información. ¿Para qué? Para que puedan pues dar en este caso la orientación y de repente sean ellos mismos quienes puedan elaborar este plan estratégico de TI. ¿Ok? Aquí de repente alguno de ustedes puede tener la idea o de repente la pregunta, ¿no? Profesor, yo una vez que saque mi título técnico, ¿no? Ya yo me voy a convertir dentro de pronto en egresado del IESFA, voy a sacar mi título y me quiero dedicar a ser un consultor en IT. Ya, muy bien. Pero por ahora estoy trabajando en una empresa en el área de sistemas
y me doy cuenta que en esa área de sistemas pues no tienen planes, no hay planificación, no hay gestión. ¿Qué hago? Bueno, tú puedes proponer, tú puedes de repente elaborar un primer bosquejo de cómo sería este plan estratégico de TI. ¿Por qué no? ¿Por qué no formular a la gerencia, presentar al jefe de área un plan de contingencia, un plan de continuidad del negocio o un plan estratégico de TI? Los planes, jóvenes, no se implementan de la noche a la mañana. Los planes se construyen en el tiempo. Todo plan tiene que ser revisado, es monitoreado y es mejorado. Los planes se perfeccionan, ¿no? Como yo siempre digo, no hay peor gestión que la que no se haga, que la que no se realice. ¿Estamos? Poco a poco, en el tiempo, conforme tú vayas adquiriendo más experiencia y te vayas capacitando y certificando en estos temas, pues obviamente vas a adquirir cierto nivel de madurez intelectual, ¿no? Y vas a poder de repente dedicarte a lo que es el tema de consultoría, ¿por qué no? Muy bien, ¿existen, profesor, ciertos roles de los responsables que van a elaborar este plan estratégico de TI? Sí, claro que sí. En todo PETI, en todo plan estratégico de TI hay responsables. Y cada uno de esos responsables cumple una función, cumple un rol. La lista de roles que intervienen en la elaboración de un plan estratégico de TI son el director de tecnologías y sistemas de información, el responsable de gestión de la información, está el responsable de los sistemas de información, está el responsable de administrar los servicios tecnológicos de la empresa, está el responsable de llevar a cabo el seguimiento y control de las estrategias de tecnologías de la información, está el responsable de la seguridad de la información, quizás un especialista en redes, ¿no? Que conozca del tema. Está el responsable de la gestión de proyectos de TI, ¿no? El famoso Project Manager, ¿no? Está también el responsable del IDI, ¿no? El responsable del área de investigación, desarrollo e innovación. Entonces, como te puedes dar cuenta, pues hay una serie de responsables, ¿no? Cada uno de estos señores quizás serán ingenieros de sistemas o serán gente de repente de título técnico, que son técnicos en sistemas o en computación, pero si van a elaborar un PETI, pues, o un plan estratégico, pues cada uno de ellos va a tener un rol asignado. Cada uno de ellos va a tener un rol, ¿no? Al momento de elaborar este plan estratégico. Y como tú te das cuenta, pues son varios los roles que aquí se abarcan, ¿no? Va desde la gestión de la información, va también desde la seguridad informática, va también desde la elaboración de sistemas de información, la administración de los servicios tecnológicos, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener en consideración estos roles. Existen algunas siglas que es importante que ustedes manejen, ¿no? El famoso CIO. ¿Qué cosa es eso del CIO? El CIO significa director de información, ¿ya? El AE tiene que ver con la arquitectura empresarial y tienes lo que se llama el marco de referencia de la arquitectura empresarial, ¿ya? O también conocido como AE, para lo que es la gestión de TI dentro de la empresa. Y las siglas TI, pues, hacen referencia a las tecnologías de la información. Entonces, estas siglas las vas a encontrar mucho cuando revises algún documento o alguna literatura que tenga que hablar acerca de PETI. Entonces, eso es para que te vayas familiarizando, ¿no? Dice, profesor, he leído y me habla acerca de que debo de considerar un marco de referencia de AE. ¿Qué es eso de AE? Arquitectura empresarial, ¿no? Me hablan también de que participa el CIO. ¿Quién es el CIO? El director de la información, ¿ya? Son unas siglas que tienes que ir familiarizando. Muy bien, de acuerdo al marco de referencia de arquitectura empresarial,
para la gestión de tecnologías de la información, el plan estratégico de tecnologías de la información y comunicación en adelante, denominado PETI, ¿ok? Es el artefacto, dice, que se utiliza para expresar la estrategia de TI. El PETI hace parte integral de la estrategia de una empresa, de una institución, de una organización, y es el resultado de un adecuado ejercicio de planeación estratégica de tecnologías de la información. Cada vez que una empresa, que una organización, que una institución realiza un proyecto de arquitectura empresarial, su resultado, dice, debe ser integrado al plan estratégico de tecnologías de la información. Es decir, toda organización que maneja, ¿no?, ciertos planes estratégicos no puede dejar de lado, dentro de sus planes estratégicos, el hecho de formular, de implementar un plan estratégico de TI. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a eso hace referencia. Profesor, ¿y cuál es la estructura? Ya que tú estás hablando del PETI, debe tener una estructura, ¿verdad? Claro que sí. Todo plan estratégico de tecnologías de la información tiene una estructura. Y ahora les voy a compartir esta estructura, jóvenes, porque en el aula virtual yo he compartido ya justamente esta explicación poco extensa, ¿ya?, de lo que es la estructura del PETI. Por favor, yo les pido que lo revisen, porque dentro del curso de auditoría se les pide que ustedes formulen un PETI, ¿ya? Y este PETI, pues, va a tener que ser expuesto, ¿ya? Yo les sugiero que tomen como referencia el IESFA, dado que conocen a la institución, saben cuál es su realidad, cuáles son sus equipos, etcétera. Entonces, podríamos elaborar tentativamente un plan estratégico de TI, ¿por qué no?, para el IESFA al 2025, donde vamos a recomendar la adquisición quizás de una serie de equipos tecnológicos o de recursos tecnológicos para la institución a largo plazo, como plan de mejora, claro está. ¿Estamos? Donde obviamente intervenga el tema del control y de la auditoría, ¿no?, de sistemas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que se les pide para la semana 17, dentro de lo que es este curso. ¿Ok? Bien, profesor, entonces, esta estructura del plan estratégico de TI, ¿qué puntos abarca? Primero, hay que definir el objetivo del PETI. Todo plan estratégico de TI tiene que tener un objetivo. Hay que definir el alcance del documento. También hay que especificar un marco normativo. ¿Ok? El punto 4 habla de algunas rupturas estratégicas. El punto 5 tiene que ver con el análisis situacional actual de la empresa. Implica, pues, que hay que hacer un análisis sobre qué tecnologías de la información actualmente maneja, ¿no? Si es que vamos a formular algunas estrategias. El uso y la apropiación de la tecnología. Deberemos ahí recomendar que la empresa adquiera, utilice y apropie ciertas tecnologías como parte de su actividad comercial. También habrá que identificar qué sistemas de información actualmente maneja y recomendar quizás la adquisición de nuevos sistemas de información. También hay que identificar cuáles son los servicios tecnológicos que la empresa tiene, ¿no? Situación actual. También hay que ver qué tipo de información ellos gestionan, manejan como empresa. ¿Ya? Hay que ver cómo es que también ellos hoy en día gobiernan sus tecnologías de la información. Hay un gobierno de TI. También hay que hacer un análisis financiero, ¿no?, de la institución en cuanto al tema de capacidad de gasto, ¿no?
El punto 6 tiene que ver con el entendimiento estratégico. El entendimiento estratégico abarca lo que se llama el modelo operativo, ¿no? Cuáles son las necesidades de información que ellos tienen, la alineación de ciertas tecnologías de la información con algunos procesos de negocio que ellos manejen. Hay que elaborar un modelo de gestión de TI a nivel de estrategias de TI, definir algunos objetivos estratégicos que queramos nosotros alcanzar, lograr. También está la alineación de la estrategia de TI con el plan, dice, sectorial o territorial. Aquí se refiere básicamente a que la empresa, la cual va a ser objeto de repente de estudio o de modelo, ¿no? Que a nivel de tecnologías de la información, ¿no? Según su rubro, qué tecnologías manejan, ¿no? En este caso, pues, en el caso del instituto, pues el sector es el sector educativo, ¿no? Alineación de estrategias de TI con la estrategia de la empresa. Luego está el gobierno de TI. Hay un punto que habla básicamente de lo que es gobierno de TI con lo que se llama la cadena de valor de TI. Entonces, acá hay que hacer la cadena de valor, pero acerca de sus tecnologías, ¿ya? De información. Algunos indicadores o riesgos que hay que identificar, ¿no? ¿Cuáles son los principales riesgos a los cuales estarían expuestos sus activos de TI de esa organización? Algún plan de implementación quizás de procesos, qué procesos habrá que recomendar que se implementen o mejoren, la estructura organizacional de estas tecnologías, ¿estamos? Y el punto 7 habla acerca de la gestión de la información. Habrá que ver en este caso dentro de la información que maneje la empresa, ¿no? ¿Qué herramientas utilizan para hacer análisis de la información? ¿Cuál es la arquitectura, ya, de información que ellos actualmente tienen? También se habla dentro del PETI acerca de los sistemas de información que ellos manejan, a nivel de sistemas, qué sistemas manejan, ¿ya? Sistemas de repente ERP, sistemas web, sistemas de escritorio, transaccionales, OLAP, etcétera. El tema del soporte técnico, ¿no? El servicio también del soporte técnico. Y luego está pues el modelo de gestión, ¿no? De servicios tecnológicos. Algunos criterios también de calidad y procesos de gestión de servicios TIC. También está la infraestructura, su conectividad, servicios de operación, mesa de servicios, ¿no? Procedimientos de gestión. Y el punto 7.6 habla ya del uso y la apropiación de las tecnologías. Ok, está el modelo de planeación, ¿no? Los lineamientos y principios que rigen el plan estratégico de TI. ¿Qué estructura de actividades estratégicas se van a realizar, ¿no? O vamos a tener que formular? En algunos casos también se plantea un plan de ruta o un mapa de ruta, un plan maestro para llevar a cabo pues este cambio, ¿no? Tecnológico. También está la proyección del presupuesto del área de TI, el plan de intervención de los servicios informáticos, ¿sí? Y el plan de proyectos de servicios tecnológicos. Y por último está el plan de proyecto de inversión, así como también el plan de comunicaciones del PETI. Ok, todos estos puntos que te estoy mencionando, ya, escúchame, lo vas a encontrar aquí lo vas a encontrar en este documento. Se llama Plan Estratégico de TI, ya, por favor revisa el material, son 25 páginas. Y en cada uno de ellos te explica a detalle, ya, aquí te explica a detalle qué cosas son los objetivos, ¿no? A qué hace referencia el alcance, cuál es el marco normativo, a qué se refiere con las rupturas de estrategias, cuáles son los paradigmas, ¿no? Que se deben de romper dentro de la empresa. Te da algunos ejemplos de rupturas estratégicas que puedes tú plantear. Ya, mira, te estoy orientando, ¿eh? No es que te estoy mandando
al vacío, por favor revisa. Algo que yo siempre les pido en ambos cursos es leer, porque hay bastante información. Yo hago una síntesis y te comparto eso para que tú hagas análisis, porque obviamente eres analista de sistemas, ¿ya? Entonces acá hay algunos ejemplos de paradigmas a romper, ¿no? Entonces ahí por favor tienes tú que revisar esos ejemplos que te estoy dando. Te habla también del análisis de la situación actual, ¿no? Que hace referencia básicamente a la descripción de la situación actual de la empresa con respecto a las tecnologías de la información, ¿no? En relación pues con los dominios del marco de referencia de la arquitectura empresarial. Aquí debemos de conocer el estado actual para poder pues proyectar la visión de lo que esperamos a nivel de gestión de TI dentro de la empresa. Entonces, te pido por favor que revises porque hay bastantes puntos interesantes y con este material tú te vas a guiar para poder hacer tu PETI, ¿ya? Para, en este caso, yo estoy recomendando que sea el IESFA como ejemplo. Si tú actualmente estás haciendo tus prácticas en alguna empresa y quieres orientarlo a esa empresa, pues en buena hora también puede ser, no les digo que no. Ya, en el tema de sistemas de información, ¿no? Aquí nos habla, pues, de que existen 3 tipos de sistemas, los sistemas de apoyo, los sistemas misionales y los sistemas también de direccionamiento estratégico. Entonces, por favor, revisa, ¿ya? Revisa. Hay aquí bastante explicación y cosas interesantes que te van a permitir tener una mejor lucidez de lo que es el plan estratégico de TI. ¿Ok? Acá dice, por ejemplo, ¿no? Para cada categoría se debe tener la caracterización de los sistemas de información indicando el nombre del sistema o del programa, la versión del sistema, descripción detallada de la funcionalidad de ese sistema, cuáles son los módulos que lo conforman, la integración e interoperabilidad, detallando, dice, los sistemas con el que se integra internamente o si es que ese sistema interactúa, ¿no?, con otras entidades, si es que tiene intercambio de información o se integra con otros elementos como web service, archivos planos, ¿no?, bus de servicios, entre otros, y también habla acerca del estado de la interfaz, ¿no?, cómo está ese sistema, si es que el que cuenta la empresa, si es que ya está en desarrollo, está en fase de pruebas o en fase de producción, si es que también cuenta con el soporte técnico, ya, etcétera. Entonces, por favor, una vez más te pido que revises este material porque aquí está la estructura del PET. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a pasar ahora, luego de haber hecho esa explicación, vamos a pasar ahora al siguiente tema. Hablemos del plan de contingencias y la gestión de servicios de tecnologías de la información que aseguren la continuidad del negocio. Obviamente hemos hablado que toda empresa debe de contar con un plan de contingencia y la gestión de servicios de tecnologías de la información, ¿no?, que aseguren la continuidad del negocio, pues es fundamental. El elemento de la capacidad de la actividad de aprendizaje número 2 es que ustedes puedan diseñar justamente un plan estratégico de tecnologías de la información. ¿Ok? De ahí la tarea que se les ha pedido, ¿no? Revisen, por favor, que para esta semana se les está pidiendo un bosquejo del PETI. No les estoy pidiendo todo el PETI todavía, ¿ya? Es solamente un bosquejo. Revisen qué puntos son los que les pido, ¿ok? Y para la semana 17 sí ya sería todo el plan estratégico de TI. En este caso podría ser para el IESFA o para cualquier otra empresa de la cual tú quieras elaborar ese PET, ese plan estratégico de TI. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el plan de contingencias y la gestión de servicios de tecnologías de la información que nos aseguren, dice, la continuidad del negocio. Bueno, vamos a hablar una pequeña introducción. Actualmente, dice, se vive en la era del conocimiento, la cual inicia pues en el año 2000, ¿no? Y tiene por inicio el desarrollo de la inteligencia, en este caso artificial,
conjuntamente con las 5 megatendencias que ya se están manifestando y desarrollando a escala mundial, y busca generalmente pues desarrollar nuevas tecnologías que ayuden a la humanidad en su modo vivendi, es decir, en su modo de vida de las distintas sociedades, siendo estas 5 megatendencias que actualmente existen, que es básicamente la energía, la nanotecnología, la biotecnología, las drogas y las TICs, ¿no? Las tecnologías de la información y comunicación. Cada una de esas 5 megatendencias pues están revolucionando, en este caso, la humanidad. Va a hacer un cambio en la humanidad. Frente a toda esta revolución tecnológica que actualmente se vive, ¿no? A nivel de comunicaciones, el área de las redes y conectividad, es difícil pensar, dice, que todavía existan ciertas empresas, ¿no? Que requieran de ciertas empresas que operen alejadas de esa realidad, especialmente cuando muchas de esas empresas, ¿no? Requieren de sistemas de información. Pero esos sistemas de información deben estar integrados, que permitan pues la automatización y el almacenamiento de la información. Y si hacemos mención a lo que es pues el proceso de toma de decisiones, ¿no? Existen hoy en día los sistemas de soporte para la toma de decisiones, ¿correcto? En función a ese marco de ideas, ¿no? En función a este marco de ideas, pues es ineludible recalcar que debe existir un buen planificador, ¿no? ¿Quién es un buen planificador, profesor? Pues es aquella persona responsable y comprometida con la empresa, con la unidad estratégica de negocio, y que identifique pues cada uno de los elementos que forman parte de su identidad institucional como empresa. Esos elementos que forman parte de su identidad institucional pues tiene que ver con la misión, con la visión y con los valores que rigen dentro de esa empresa. El planificador, ¿no? Debe ser un estratega por naturaleza. Debe ser un analista pensante, con criterio, es decir, que haga uso de la razón, que cuestione racionalmente cada uno de los procesos que tiene a su cargo, que tenga capacidad de amplitud, una persona con visión de futuro y sobre todo que sea una persona concertadora y que tenga siempre los mejores canales de comunicación con la gerencia. Y no solo con la gerencia, sino también con las demás áreas de la empresa, ¿no? No se puede vivir, dice, aislado dentro de una empresa. Es decir, no se puede vivir dentro de una empresa sin no estar comunicado o sin no comunicarse con las demás áreas. Cuando uno labora en una empresa, pues tiene que mantener cierta comunicación con todas las áreas de la organización, ¿no? Y más aún, no se puede vivir alejado de toda esta realidad. En tanto, el plan de contingencia no es una mera adición de algo que se debe de realizar, de algo que se debe de hacer, sino que es parte integral de toda la empresa, de toda la organización. Es importante comprender la necesidad de implementar un plan de contingencia adecuado, pertinente, el cual no debe ser considerado como algo más que hay que hacer o que hay que realizar, sino que es igual de importante o más que otras partes del proyecto. El plan de contingencia es conocido como una buena práctica profesional y es parte integral del buen gobierno de las organizaciones, es decir, de las empresas. De esta forma, toma una dimensión estratégica y no debería ser considerado únicamente como una mera herramienta operativa. ¿Ok? Cuando hablamos del plan de tecnologías y la gestión de servicios de TI, ¿no? La gestión de servicios de tecnologías de la información, que nos aseguren pues la continuidad del negocio, esto hace referencia al activo más importante o más valioso que tiene una organización,
que generalmente es su información. Y su protección de esa información se va a lograr a través de un plan de seguridad, siendo este pues uno de los máximos que debe tener cada organización o cada empresa. Dentro de todo plan de contingencia, ¿okay?, hay que proveer también el plan de continuidad y operatividad del negocio. A pesar de existir cualquier tipo de eventualidad, ¿no?, que pueda suceder, que pueda acontecer, y de allí pues la necesidad de tener un mayor control, no solo del plan de seguridad de la empresa, el plan de seguridad de la empresa en general, sino de su plan de continuidad en particular, que nos permita no solo proteger nuestra información, sino mantener una operatividad con nuestras funciones críticas y así poder seguir con nuestras operaciones comerciales, con nuestras operaciones de negocio. Y lo más importante, que nos permita seguir compitiendo en el mercado. Y lo que es más importante, sobrevivir en el mercado empresarial que hoy en día está pasando por situaciones críticas, ¿no?, producto de la pandemia. Y más aún cuando tiene esta empresa que perdurar en el tiempo, que no es tarea fácil. Los recursos o activos propios de una empresa son básicamente los recursos humanos, materiales o tangibles. Cuando hablamos de recursos materiales o tangibles, estamos hablando de su infraestructura, de sus edificios, de sus equipos, de sus servidores, ya sean sus CPUs, los UPS, ¿no?, impresoras, etcétera. Y recursos materiales intangibles, como por ejemplo sus programas, sus bases de datos, sus aplicaciones web, sus aplicaciones móviles, sus sistemas OLAP, sus sistemas de inteligencia empresarial, sus sistemas de business analytics o big data, entre otros. Todos estos recursos se encuentran en un entorno de incertidumbre que pueden provocar interrupciones breves o prolongadas sobre el funcionamiento normal de la empresa. De allí la necesidad, pues, de elaborar un plan de contingencia que asegure de la mejor manera posible la continuidad de los procesos operacionales de una empresa. Evidentemente, dependiendo, ojo, de la naturaleza y magnitud de la organización, estos planes serán complejos y tendrán más o menos procedimientos, pero lo que debe quedar claro es que el plan de contingencia no es algo, ojo, que deba atender a ciertos pedidos, y que se supone es algo primordial, pues que debe ser atendido y sobre todo revisado, ¿ya? No solo dentro de los controles de auditoría interna que generalmente se realizan dentro de una empresa, sino también pueden ser revisados a través de auditorías externas, concediéndole pues la importancia que éste se merece en todo momento. Efectivamente, se vive en un mundo cambiante, donde la incertidumbre, pues dice, es un factor latente en cualquier actividad. Y como no podría ser menos a los sistemas de información y su relación con el mundo empresarial u organizativo, por lo tanto, se hace completamente imprescindible una serie de medidas que deben ser contempladas, pues, en estos planes de contingencia. Asimismo, se asume que debemos de controlar de una manera efectiva estos planes para que se adecúen y estén actualizados a nuestras necesidades funcionales de los servicios de TI en todo momento. Por ello, aparte de los propios planes, necesitamos el desarrollo de su evaluación fase por fase, etapa por etapa, de la mano de la auditoría de estos planes. Estas auditorías nos van a dar la base para la evaluación y posible corrección, según obviamente sea el caso, lo que nos va a proveer de planes adecuados, funcionalmente hablando, para las organizaciones, para las empresas.
El objetivo del plan de contingencia es definir las pautas generales para asegurar una adecuada recuperación de la información y los servicios a través de una metodología definida para restablecer el procesamiento de recursos críticos. De esa manera obtendremos beneficios y por lo tanto la supervivencia de nuestra empresa, de nuestro negocio, ante cualquier hecho, ante cualquier suceso, ante cualquier eventualidad. Para proporcionar la información que la empresa requiere para lograr sus objetivos, la empresa necesita obviamente invertir, administrar y controlar esos recursos de tecnologías de la información, usando un conjunto estructurado de procesos que provean pues los servicios que entregan la información empresarial requerida. Para gobernar efectivamente estas tecnologías de la información, pues es importante también determinar las actividades y los riesgos que requieren ser administrados. Normalmente se ordenan dentro de dominios y esos dominios son planear y organizar, adquirir e implementar, entregar y dar soporte, monitorear y evaluar. Estos son los dominios. El planear y organizar se proporciona, dice, la dirección para la entrega de soluciones, el hecho de adquirir y de implementar, y la entrega de servicios que está en función a dar el soporte tecnológico. El adquirir e implementar tiene que ver con el hecho de poder proporcionar las soluciones y luego estas deberán ser, dice, convertidas en servicios. Entregar y dar soporte, se reciben las soluciones y luego estas deben ser utilizables finalmente por los usuarios. Hablábamos de monitorear y evaluar, ¿no? Decíamos que es importante monitorear cada uno de los procesos para asegurar que se sigue, dice, en la dirección provista, es decir, en la dirección que nosotros hemos planificado. El plan de contingencia, dice, permite identificar los impactos y las amenazas potenciales que pueden perjudicar a la organización y proporciona un marco para construir y reforzar la capacidad de una respuesta efectiva. En el caso de que ocurran ciertas incidencias y que éstas sean graves y que pueden presentarse dentro de la empresa, dentro de la organización, el plan de contingencia debe permitir justamente eso, ¿no? Mitigar, dice, los riesgos. Recuerden que un plan de contingencia no te evita los riesgos, sino los mitiga. Mitiga los riesgos de colapso del negocio o de la empresa. Asimismo, también, dice, permite mantener los procesos críticos del negocio. Todo ello dentro de un tiempo establecido. ¿Ok? Pero para eso, pues, tenemos que gestionar y tenemos que implementar ese plan de contingencia. Cada empresa, cada organización tiene sus propias necesidades y requerimientos. Eso estamos de acuerdo, sin duda alguna. Los procesos o la fase del ciclo de vida del servicio serán exclusivos de las necesidades y los requerimientos de cada una de las empresas, en este caso, que existan. Es por ello que se recomienda que las organizaciones pues deban realizar una evaluación o un análisis sobre su estado actual y deben de compararlos con el estado deseado, con el estado final al cual ellos quieren alcanzar. Los clientes, los customers, por su parte, requieren de servicios que estén siempre disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. De ahí viene, pues, cuando hablamos de capacidad de disponibilidad, ¿no? Dicen 24/7. ¿Qué es eso? 24 horas, los 7 días de la semana. Y que sobre todo, estos servicios de TI funcionen cuando realmente los clientes, pues, necesiten tener acceso a estos recursos tecnológicos, a estos sistemas de información que la empresa va a poner a disposición de sus clientes. La gestión de servicios de tecnologías de la información, o también conocido como gestión de servicios de TI, suministra los servicios que necesita una empresa para cumplir, dice, con los objetivos del negocio, mediante la provisión y mejora de los servicios que presta.
Las empresas deben centrarse en lo que es importante para su negocio y mantener la atención de los resultados del negocio. Por otro lado, la gestión de incidencias es necesario para mejorar la disponibilidad del servicio. Hay que recordar, jóvenes, que en una empresa existen o van a existir servicios de TI. Y muchos de esos servicios de TI van a caer en cuanto a su disponibilidad. Y esto a raíz de que se van a dar, claro, estas ciertas incidencias dentro del área de sistemas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la reducción, dice, de la frecuencia de las interrupciones y la disminución del tiempo de respuesta y resolución de problemas y sobre todo de las peticiones de servicios. ¿Quiénes realizan las peticiones del servicio? Muchas veces lo hacen los mismos programas a través de la ejecución de los usuarios o del mismo cliente que necesita tener acceso a cierto sistema informático. Y cuando ocurre cierta incidencia que en este caso, digamos, corta la comunicación, ¿no? Pues reduce en este caso la disponibilidad del servicio, ¿no? El servicio simplemente se queda detenido. Entonces hay que hacer, dice, gestión de incidencias. La gestión de incidencias y también la gestión de problemas pueden mejorar la disponibilidad del servicio mediante la reducción del número de incidencias y la disminución del tiempo de resolución, tanto de errores conocidos. El desarrollo de modelos de incidencias y problemas pues, va a servir para que los equipos de servidez, es decir, para los equipos de mesa de ayuda y de soporte, mejoren su rendimiento y reduzcan el tiempo de inactividad de sus clientes. Por otro lado, la gestión de cambios, es otro tipo de gestión, consiste en analizar y evaluar los nuevos requerimientos de los usuarios de tal manera que estos no generen un impacto de cambio que sea drástico en los servicios de TI que ya se han implementado. Asimismo, también se debe evaluar los planes de costos, de los planes también de riesgos, la resolución, la implementación y la comunicación de cada uno de esos cambios. Al disponer de procesos de gestión de incidencias y problemas, la empresa podrá responder con más rapidez a cualquier petición o a cualquier duda relacionada con el cambio y va a ayudar en la medición de la calidad de los cambios también. Como consecuencia, una organización provista de un plan de contingencia adecuado, pertinente y con medidas de control previstas efectivas, tiene asegurada su continuidad del negocio en este mundo empresarial cada vez más competitivo y cambiante. La empresa debe ser también consciente de los costos que implica, pues, recuperar la información cuando se pierde, frente al costo de inversión en tecnologías para evitar, pues, la pérdida de la información. Es importante, dice, señalar que como especialistas de tecnologías de la información debemos también de recomendar el tema de seguridad en TI, más aún cuando existe, pues, la posibilidad de que los servicios de TI se detengan o se caigan, y esto definitivamente afecta al core del business, es decir, afecta el núcleo del negocio. Conclusiones finales. La gestión de la continuidad del negocio es un proceso de gestión integral para establecer y mantener un plan que permita al negocio y a las tecnologías de la información responder a incidentes e interrupciones de servicio para la operación continua de los procesos críticos. El plan de continuidad de negocio, o también conocido como PCN, es un sistema integral para tomar previamente las decisiones pertinentes y eliminar sobre todo la incertidumbre. Claro, cuando ocurre, pues, no un desastre que pone en riesgo la continuidad del negocio, pues debemos de haber definido un PCN, debemos de tener un plan de continuidad de negocio. Si no, pues la empresa queda en incertidumbre total, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Quizás la pregunta más pertinente sea, ¿cuándo considerar un plan de continuidad del negocio y un plan de contingencia? Y la respuesta, sea cual sea, si está en riesgo la integridad física de alguna persona,
cuando se han interrumpido las operaciones comerciales de la empresa, cuando se ha quebrantado la imagen o el prestigio de la firma o de la organización, o cuando sus sistemas de información o comunicación no estén disponibles, debido a que los sistemas informáticos pueden caerse, efectivamente, pueden colapsar, pero no pueden quedar, digamos, detenidos, no pueden quedar inaccesibles siempre. Al contrario, estos, si se caen, deben de ser restablecidos en el menor tiempo posible. Cuanto más antes, mejor. Dado que, obviamente, estos sistemas de información, estos servicios informáticos, estos recursos tecnológicos deben estar siempre disponibles. En ese sentido, el especialista en TI debe planificar y, sobre todo, aplicar la gestión de la prevención frente a desastres naturales, frente a ataques cibernéticos, frente a accidentes o a fallos quizás energéticos o fallos internos que pueden ocurrir dentro de la empresa y que sin duda alguna van a poner en riesgo la continuidad de la empresa, la continuidad del negocio. Bien, jóvenes, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta por parte de ustedes o algún aporte final. Profesor, una consulta. Sí. Los proyectos, o sea, los proyectos finales, los trabajos que va a dejar, ¿va a ser individual o va a ser así en grupo? No sé. Ok, muy buena tu pregunta. En el caso de gestión, estoy dejando que sea grupal. Vamos a manejarlo como en el semestre pasado. Vamos a manejarlo con un máximo de 2 integrantes, ¿sí? Creo que 2 integrantes está bien, o prefieren trabajar de 3. Les hago la consulta en todo caso. Ok, jóvenes, entonces hemos llegado de esta manera al final de nuestra transmisión del día de hoy. No me queda más que desearles un buen fin de semana. Por favor, revisen las actividades, lean el material. Si encuentran alguna evaluación, antes de responder la evaluación, lean el material o tengan a la mano el material, el PDF, porque justamente las evaluaciones, las preguntas o los cuestionarios viene de toda la información que se proporciona en el aula virtual. También vean o revisen los videos introductorios. Eso también sirve de síntesis para poder un poquito entender, tener un poquito claro el tema de qué trata. ¿Ok? Aparte, obviamente, de la explicación que se hace dentro de nuestra comunicación sincrónica que tenemos a través de la plataforma de Zoom. ¿Ok? Bien, jóvenes, sin otro en particular, me despido de ustedes. Conmigo será hasta la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Cuídense. Chau, chau.